tienes el guión optimizado para el canal Pausa Activa TV. Música, intro dramática y creciente. Narrador. ¿Qué pasaría si te dijera que un chico de rancho en Montana, huérfano a los 2 años, se convertiría en el hombre más deseado del planeta? ¿Qué si ese mismo hombre, rechazado por Hollywood por ser demasiado musculoso, desataría un terremoto global en taquilla con una película de bajo presupuesto? Y si te dijera que la lesión que destrozó su carrera y que Hollywood intentó ocultar fue el precio de construir el modelo que toda estrella de acción, desde Arnold, ha estado copiando. No fue solo un cuerpo y un taparrabos, fue una detonación. Entre 1957 y 1964, Steve Reeves descifró un código que nadie en Hollywood sabía que existía. Convirtió el músculo en leyenda. Transformó películas de serie B en fenómenos mundiales. La verdad que Hollywood intentó silenciar se mantuvo oculta hasta después de su muerte. Sumerjámonos. 1. El nacimiento de un Hércules y el rechazo de Hollywood. Narrador. Un chico de Rancho Montana, padre muerto a los 2 años. A los 10, se muda a Oakland. A los 21, es Mr. América. A los 24, Mr. Universo Hollywood vio un adorno de jardín. En 1949, Cecil B. DeMille lo quiso para Sansón y Dalila, pero con una condición: bajar 7 kilos de músculo. Reeves se negó, se marchó. Siguieron años de papeles pequeños, un policía, el novio de Jane Powell. Los estudios lo querían sin camisa y en silencio, un telón de fondo, un objeto. Pero entonces, la hija del director italiano Pietro Franzisi vio a Athena. Le mostró una foto a su padre. Franzisi le ofreció a Reeves $10,000 y un pasaje a Roma para interpretar a Hércules. G. Reeves pensó que era una broma. No lo era. 2. El terremoto italiano, Hércules y la taquilla global. Narrador. Le Fatiche di Ercole, Hércules. Se estrenó en Italia en 1958. Bajo presupuesto. Diálogos doblados, leones de marioneta. Primeros planos, pero los números no mentían. 24 millones de entradas en Norteamérica. Otros 31,5 millones cuando llegó a la Unión Soviética en el 66. Admisiones mundiales totales, 66,6 millones. Para que tengas una referencia, el doble de la población de California viendo la misma película. El distribuidor Joseph E. Levine compró los derechos por $120,000. Invirtió 1,25 millones en promoción, cómics, novelas, figuras de 2,4 metros, anuncios de televisión masivos. Ganó 5 millones solo en alquileres en Estados Unidos. Los críticos se encogieron. Los exhibidores sonrieron. Reeves se convirtió en una estrella global de la noche a la mañana, a los 32 años. 3. El arquitecto del género, más allá del músculo. Narrador. Si una película demostró que Reeves movía masas, la siguiente probó que movía una industria entera. Franzisi quiso la secuela rápido. Hércules encadenado, 1959, mantuvo a Reeves con los mismos $10,000. Su tarifa se duplicaría después, pero le dio algo mejor. Prueba de durabilidad. La película fue la tercera más popular en Gran Bretaña en 1960. Reeves ya no era solo el tipo que interpretaba a Hércules, era la estrella de taquilla número 1 en 25 países. Llegó la prueba de fuego. Mario Bava, maestro del horror gótico italiano, y Jacques Tourneur, el estadounidense de La Mujer Pantera, codirigieron El Gigante de Maratón, 1959. Reeves interpretó a Fidípides, el legendario mensajero que corrió 42 kilómetros para anunciar la victoria sobre Persia, y luego murió. La iluminación de Bava convirtió el físico de Reeves en escultura. El ritmo de Turner exigía contención, no rugidos. El filme recaudó 1,335 millones en Estados Unidos, un sólido éxito. Pero el verdadero desafío de prestigio llegó con Los últimos días de Pompeya, 1959, Sergio Leone. Sí, ese Sergio Leone tomó las riendas cuando el director original enfermó el primer día. Leone no fue acreditado, pero sus huellas estaban por todas partes. Encuadres en Cinemascope, la erupción del volcán escenificada como una ópera, una violencia que se sentía real incluso con efectos falsos. Reeves interpretó a Glauco, un centurión romano atrapado entre Amaulo, el amor, la traición y el Vesubio. 4. La sombra de la Vesubio.
La lesión oculta. Narrador. Al inicio de la producción de Pompeya, su carro chocó contra un árbol. Hombro dislocado. Reeves se lo recolocó él mismo. Siguió filmando. Leone necesitaba la toma días después. La escena subacuática. Luchando contra un cocodrilo de marioneta. Se lo volvió a lesionar. Su hombro nunca se recuperaría del todo. Cada acrobacia en cada película, después de Pompeya, lo empeoraba. Para 1964, el dolor lo forzaría a retirarse. Pero primero, tenía que construir el modelo. El secreto no era solo el cuerpo. Era la quietud donde otros hombres fuertes se flexionaban y gruñían. Reeves se movía con economía. Míralo arrancar un árbol para detener un carro desbocado. Sin gruñidos, sin muecas, un movimiento suave. Como si recogiera una manzana. Esa contención hizo que la fuerza pareciera mítica, no un acto de circo. La imagen se convirtió en moneda. Pelo negro, ondulado, profesionalmente peinado. Una novedad para los culturistas. Ojos azules brillantes, brazos de 45 centímetros, cintura de 73 centímetros, simetría clásica perfecta. Arnold Schwarzenegger lo llamó más tarde el mejor culturista de todos los tiempos, por el tipo de belleza que poseía, no la belleza de la masa. La diferencia importaba. El vestuario se convirtió en arquitectura. El peplum, la falda corta plisada que usaban los hombres griegos y romanos. Fabienne marcaba su físico como una pieza de museo. Cada traje estaba cortado para enfatizar la V. Hombros anchos, caderas estrechas, piernas largas. Cuando Reeves cruzaba los brazos o inclinaba el torso hacia la cámara, la composición se volvía pictórica. Los directores lo notaron. Las audiencias también. Y cada culturista que vino después, 5. Los papeles rechazados, Bond, Spaghetti, Westerns y la ironía del destino. Narrador. La plantilla se extendió rápido en 2 años. Los estudios italianos produjeron 170 películas de mitología entre 1957 y 1964. De repente, había 19 películas de Hércules, 25 de Maciste. Franquicias de Goliath, spin-offs de Sansón, Rec Park, Gordon Scott, Mark Forrest, Kirk, Morris, todos culturistas. Todos copiando el manual de Reeves, héroe estoico. Mujeres escasamente vestidas en peligro, monstruos, tiranos, un acto final donde derriba un templo. La moda lo siguió. Las fiestas de toga se convirtieron en un ritual universitario. Sandalias de cuero y accesorios de bronce inundaron los grandes almacenes estadounidenses. GQ publicó reportajes sobre el físico de Hércules 20 años después. Schwarzenegger admitiría que se metió al culturismo porque vio a Reeves en Hércules de niño en Austria, 50 años después. Directores como Zack Snyder, 300, Ridley Scott, Gladiador y Wolfgang Petersen, Troya, citarían la era del peplum como inspiración directa. Reeves no solo protagonizó un género, lo inventó. Entonces el género lo superó. La leyenda de la industria dice que en 1962, Cubby Broccoli le ofreció a Reeves el papel de James Bond en no salario, $100,000. Reeves lo rechazó, calificándolo de insuficiente y diciendo que no quería estar encerrado en una franquicia. Sean Connery aceptó $30,000 y se convirtió en leyenda. Luego, Sergio Leone le ofreció el papel principal por un puñado de dólares. 1964, Reeves lo rechazó, diciendo que no creía que los italianos pudieran hacer un western creíble. Clint Eastwood tomó el papel, lanzó la era del spaghetti western y se convirtió en un ícono. 2 oportunidades, 2 errores. Reeves dijo más tarde que no se arrepentía. Había ganado su dinero, conservado su libertad y se había retirado antes de que la industria lo devorara. Suficiente, pero la industria recuerda lo que pudo haber sido 6, el legado inmortal. De Arnold a Dwayne The Rock. Narrador. En 1964, Reeves terminó Piratas de Malasia, cobró su cheque de $250,000 y le dijo a su agente que había terminado. El hombro no aguantaba más. El género había avanzado de todos modos. Los spaghetti westerns eran la nueva fiebre del oro y Reeves ya había rechazado el papel que los inició. Se retiró a un rancho en Oregón, luego a Valley Center, California, donde crió caballos Morgan y promovió el culturismo sin drogas. Las películas superaron el dolor.
La plantilla superó al hombre. Se casó 3 veces, no tuvo hijos. Un hombre privado. Después de retirarse, escribió libros sobre culturismo natural. Defendió la power walking y se convirtió en un defensor contra los esteroides. Una postura que lo puso en desacuerdo con la nueva generación de culturistas monstruo de masa. En 1997 dio una de sus últimas entrevistas, admitiendo que le habían diagnosticado linfoma. Murió en mayo de 2000 a los 74 años por un coágulo de sangre después de una cirugía exploratoria. Su última aparición en pantalla fue en un episodio biográfico de AIE del año 2000 sobre Arnold Schwarzenegger, quien lo llamó el culturista más exitoso de su tiempo, y le atribuyó a Reeves el haberle dado una visión más allá de solo levantar pesas. El alumno honró al maestro. El género enterró al fundador 7, la verdadera medida de un titán narrador. La plantilla no murió. Se actualizó. Schwarzenegger vio a Hércules de niño en Austria y decidió que quería esa vida. Músculos, películas, dinero. Copió el manual, títulos de culturismo, películas de espada y sandalia. Hércules en Nueva York, 1970. Terrible pero estratégico. Luego, franquicias de acción, misma trayectoria. Por mayor presupuesto, Sylvester Stallone le atribuyó a Reeves la inspiración para levantar pesas y perseguir el estrellato. También Lou Ferrigno, quien interpretó a Hulk, y luego al propio Hércules y Dwayne, The Rock Johnson, quien llamó a Reeves el padrino del movimiento de los musculosos estrellas de cine. Los directores siguieron explotando la fórmula Gladiador de Ridley Scott. 2000, estrenada el mismo año que Reeves murió, ganó el Oscar a Mejor Película y revivió la épica antigua 300 de Zack Snyder. 2006, convirtió la estética peplum en un espectáculo CG y Troya de Wolfgang Petersen. 2004, eligió a Brad Pitt como Aquiles usando la misma gramática visual que Reeves fue pionero. Héroe sin camisa, combate en cámara lenta y la belleza como poder. La moda aún hace eco. Arneses de cuero, sandalias con tiras, el cuerpo de dios griego. Como aspiración de gimnasio, todo Reeves. Fue el primer culturista en contratar a un estilista profesional para las competiciones. El primero en entender que la presentación importaba tanto como la masa. Cada modelo de portada de revista de salud masculina con un six-pack y una sonrisa le debe derechos de autor. Y el género, el peplum. Pale murió en 1965, cuando los spaghetti westerns tomaron el control. Pero nunca se fue del todo, solo cambió de forma. Conan Rambo, Mad Max, Depredador, Los Mercenarios. Cada héroe de acción que se quita la camisa y se enfrenta solo a probabilidades imposibles está interpretando una versión del Hércules de Reeves. La toga se convirtió en equipo de combate. El mito se convirtió en la misión. El código siguió siendo el mismo. ¿Qué tan bueno fue Steve Reeves en su mejor momento? Lo suficientemente bueno como para convertir una película italiana de serie B de $120,000 en 5 millones. Lo suficientemente bueno como para convertirse en el actor mejor pagado de Europa a los 34 años. Lo suficientemente bueno como para que 3 títulos de culturismo en 16 películas y una lesión en el hombro construyeran un modelo que la industria sigue 60 años después. Pero aquí está la verdadera medida. Reeves nunca quiso ser Hércules para siempre. Interpretó el papel 2 veces. Luego se fue para hacer otros personajes. Goliat, Fidípides, Rómulo, Eneas, Sandokan. Rechazó a Bond, rechazó al hombre sin nombre. Se retiró cuando el dinero era bueno y el cuerpo aún funcionaba, y pasó el resto de su vida criando caballos y predicando el culturismo libre de drogas. No persiguió la fama, la convirtió en libertad. Presencia sobre volumen, resultados sobre el hype. Esa es la diferencia entre una estrella y una leyenda. El hombre duró 74 años. La plantilla es inmortal. Música final, épica y reflexiva. Narrador, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál es tu momento definitivo de Steve Reeves? El árbol arrancado en Hércules, el choque de carro que lo cambió todo, la carrera de la que se alejó porque supo cuándo parar. Queremos escucharte. Si te ha gustado este viaje por la historia oculta de un titán, dale un hype a este video. Suscríbete a Pausa Activa TV y activa la campanita para no perderte nuestras próximas revelaciones. Fin de la música.